Sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Hoy es el episodio número 43. Mi nombre es Daniel Tonietti, episodio a episodio me estarán acompañando Alfredo Zayat. Alfred, ¿cómo estamos? Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan todos? Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Pablo. Buena semana para todos, muchachos y muchachas. Bien. En el episodio de hoy estaremos hablando de probablemente lo que es calificado por algunos la medida más importante que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández, que está cumpliendo 6 meses de gestión. Estamos hablando de la intervención y el proyecto de estatizar a una empresa que es la empresa agroexportadora más importante de capitales nacionales, la empresa Vicentín, que ahora será intervenida y controlada por la empresa YPF, en realidad por la división de la empresa YPF Agro. Las cuestiones que vamos a estar analizando en este episodio es cuál es la importancia en el amplio sentido de la palabra, desde el punto de vista financiero, cambiario, simbólico, alimentario, de la decisión del gobierno nacional de estatizar la empresa Vicentín. Alfredo, te escuchamos. Primero vamos a definir, o en todo caso repetir, 3 definiciones que para mí son clave de lo que fue la conferencia de prensa de Alberto Fernández, junto con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, con la senadora Agasti y con el interventor de la empresa Vicentín, Delgado. Hay unas frases que a mí me parece que resumen todo a nivel lo que es conceptual y, si querés, también hasta político-ideológico y después operativo. Punto uno. Dijeron, bueno, Vicentín, ahora vamos a empezar a denominarla YPF Agro, porque es la empresa que va a administrar los activos de Vicentín, empresa que está en convocatoria de acreedores. YPF Agro es una rama de YPF, la petrolera YPF. La primera definición, empresa testigo. Tener una empresa testigo en el mercado de cereales es muy importante para una planificación estratégica en esta materia, y que el Estado de algún modo pueda a partir de allí referenciar o ser una referencia dentro del mercado. Me parece que eso es un dato muy claro. El mercado alimentario es mucho más grande que Vicentín, esta es la verdad. No es difícil pensar que uno pueda intervenir en todo el mercado de alimentos desde una empresa de estas características. Y lo que sí puede hacer el Estado es lo que hace con YPF, dar señales para que el resto del mercado sepa por dónde caminar. ¿Qué significa empresa testigo? Es que frente a otros grupos importantísimos de jugadores en el comercio exterior de cereales, en la producción de alimentos, y que en general son multinacionales, digamos, acá va a aparecer una empresa testigo que va a estar administrada por YPF Agro para evitar los abusos. ¿Pero por qué ingresa YPF Agro a manejar tema Vicentín? Incluso hasta lo dejaron un poquito traslucir en la conferencia de prensa, es que no queremos que ingresen otros grandes jugadores o otras multinacionales, y por consiguiente tampoco quiere que se aumente la concentración en mercados que son muy sensibles. Por eso viene la segunda definición, que es soberanía alimentaria. Que era una demanda que veníamos recibiendo de muchos sectores santafesinos, una preocupación del gobierno de Santa Fe también, y que me parece favorece a la Argentina en este momento tan singular que nos toca vivir para lograr una soberanía alimentaria que la Argentina necesita. ¿Por qué mercados sensibles? Porque son mercados donde ahora con YPF Agro se va a buscar la regulación e intervención en la formación de precios. En productos de alimentos importantes, cereales, jugos, carne,
aceites, vino, algodón, miel. ¿Por qué te digo todos estos productos? Porque ahí es donde Vicentín tiene participación. Ahora, dentro de un ratito, ya te voy a mencionar lo que a mí me parece también muy relevante. Bueno, ¿qué es Vicentín? ¿Qué es ese conglomerado empresario? ¿De qué se trata? Y tercero y último, pero no por eso menos importante, hay una decisión estratégica, mencionaron, una planificación estratégica, por consiguiente, control del mercado de cereales y de cambios. Tienen una dimensión cuando quiere decir planificación estratégica de lo que es el mercado de cereales y de cambio. ¿Qué tiburones nadan en esas aguas cuando hablamos del mercado de cereales? Son grandes multinacionales y grandes financistas y grandes bancos. Bueno, esto es la lógica económica de esta intervención, de esta participación del Estado a través de YPF Agro que va a haber en el mercado. ¿Pero por qué? Digamos, vamos a hacer una descripción del grupo económico Vicentín y cómo es muy relevante en varias provincias y por eso ya tuvo el apoyo de inmediato del gobernador de Santa Fe, porque Omar Perotti, porque en Santa Fe es donde tiene concentrado importantes núcleos de su conglomerado. Te cuento. A ver, ¿qué tiene Vicentín? Plantas industriales de almacenamiento y molienda de semillas, o sea, hace harinas, pellet. Tiene su propio puerto sobre el río Paraná. Es exportadora de cereales, una de las primeras dentro del ranking. Tuvo un crecimiento espectacular durante el ciclo de Macri. Procesa y comercializa aceite comestible, incluso tiene su marca, Vicentín. Esto lo del puerto también es muy importante. Tener el puerto te da un poder que a veces nosotros, como somos muy citadinos, y digamos, pero como núcleo principal de la estructura económica y de los negocios, tener puertos y el manejo del puerto es fundamental. No me voy a extender, pero uno tiene que ir a la historia económica mundial y saber que los países que pudieron manejar el tema de la comercialización y el manejo de puertos eran potencias y se convirtieron en potencia. Un ejemplo histórico fue Holanda. Pero bueno, vuelvo. Tiene el puerto desde el año 2000 por una decisión de qué gobierno, de Carlos Reutemann. Una concesión que vencía en el año 2032 y el año pasado el socialismo que manejaba la provincia de Santa Fe estuvo a punto de renovar esa concesión hasta el 2057. Escuchá, 2057, pero si vencía en el 32, 13 años antes de su vencimiento. Por eso también se dice que Vicentín es uno de los principales aportantes para las campañas electorales del socialismo. Bueno, ahí tenemos parte de sus negocios del conglomerado de Vicentín. Bueno, ¿qué es lo que tiene en Chaco, Formosa y Santiago del Estero? Algodonera Avellaneda, o sea que también está en el negocio algodonero. Toda la cadena maneja, toda la cadena, hasta las prendas de vestir. Tiene 2 hilanderías, una en Argentina, otra en Brasil, en San Pablo. Confecciona prendas de vestir en el norte de Santa Fe. Es el participante número 1 en la industria desmontadora de algodón nacional y uno de los principales exportadores de fibra de algodón. ¿Qué tiene también en Santa Fe? Producción y comercialización de biodiesel, glicerina y aceites refinados. Esto en sociedad con la multinacional Glencore y Molinos. Glencore es otro capítulo, otro día si quieren hacemos un podcast de Glencore. Sí. Una pausa con eso, porque Sí, había un sí. interrogante, porque asociada con Glencore tiene Renova, que es la harinera que dicen que es top en el mundo en cuanto a la capacidad, la logística, y por lo menos en las últimas horas había un interrogante, por ahí vos lo tenés definido, yo no lo logré despejar porque me decían que estaba en el proceso, ¿qué iba a ocurrir
con las intervenciones donde Vicentín no tiene donde Vicentín es parte, digamos, ¿qué puede ocurrir, por ejemplo, con Renova, que Claro, está asociado a los suizos de Glencore, y también el tema de la UTE del puerto de Rosario, que mencionabas vos, que hay una parte de la familia y hay también unos socios, creo que son chilenos, los que están también ahí asociados. Hay una zona gris que todavía, por lo menos cuando estamos grabando esto, no se terminó de definir hasta dónde va a ser el alcance. claro. Porque además Vicentín tiene empresas extendidas en Uruguay y Paraguay, en buena medida donde dicen que se fondió con los préstamos del Banco Nación. Sí. La que vos estabas mencionando, la de la producción y comercialización de biodiesel, que ahí está con Sociedad de Glencore, es la planta más grande de América del Sur. Está en San Lorenzo. Y estaba construyendo otra nueva planta de procesamiento de soja en Timbúes. ¿A dónde también tiene intereses económicos? En San Juan y Mendoza, porque tiene una planta elaboradora de jugos concentrados de uva, o sea que en la cuenca vinífera de San Juan, toda la molienda de uva de bodegas sanjuaninas y mendocinas tiene una parte Vicentín, y exporta toda su producción de jugos concentrados. Obviamente a Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, Sudáfrica, Australia. O sea que también es importante exportador. Por eso el tema de las divisas es importante, porque no es solamente sobre el tema de cereales, también vinculado con el algodón y con biodiesel y de los jugos concentrados. Todo está vinculado a exportaciones y por consiguiente al ingreso de dólares. En Santa Fe también tiene ganadería a través del feedlot, es el sistema de engorde intensivo, con el nombre de Los Corrales de Nicanor. Esto es cerca de Reconquista. En Santa Fe tiene 20.000 cabezas de ganado bovino. Y el alimento balanceado para su feedlot también lo elaboran de las plantas de Vicentín. También produce en Mendoza vinos de alta calidad y lo exporta a varios mercados. Y en Santa Fe también tiene Promiel, que es acopio de la producción que se realiza de las principales provincias productoras de miel, y toda la producción la exporta. Bueno, todo ese es el conglomerado Vicentín. Y todo ese conglomerado Vicentín va a ser ahora administrado por YPF Agro, y por eso es tan importante esa decisión estratégica vinculada con empresa testigo, soberanía alimentaria, planificación estratégica del mercado de cereales y de cambio. Bueno, un panorama bastante claro de Alfredo con respecto a la importancia económica de Vicentín. Quería agregar algo, no conozco profundamente el tema, pero me parece una jugada, me parece muy efectiva en vistas de la opinión pública, de cómo puede tomar la sociedad, que es un tema, el mercado de granos. Yo creo que en cualquier ciudad importante de la Argentina no podrían distinguir un poroto de soja, digamos. En muchos casos ni siquiera conocen exactamente qué es lo que sucede con respecto a ese tipo de actividad. Me parece una decisión acertada vincular la intervención de la empresa a la marca YPF, que es una marca que está a punto de cumplir 100 años, que es una empresa que tiene un valor afectivo y simbólico en la sociedad argentina muy importante. O sea, que Vicentín pase, si es que realmente va a pasar eso, dicho sea paso, habría que ver cómo va a ser el tratamiento parlamentario y si están los votos en la Cámara de Diputados para que se apruebe la estatización de la empresa y que el nuevo nombre de la empresa pase a ser YPF Agro. Eso sería una jugada que me parece que una jugada interesante en función de la opinión pública, teniendo en cuenta el valor que tiene YPF, reitero. Te tomo eso para hacer un abordaje adicional que tiene que ver con YPF. Yo insistía con esta idea de YPF Agro y Delgado, dos referencias bien vistas desde el universo del agro, desde el universo de la industria del sector, que me parece que tiene una lógica general donde intervino hasta incluso la cuestión del lenguaje con que se hizo la presentación. La cuestión de rescate. Yo insisto que se trata de una operación de rescate de una empresa de magnitud en el mercado agrícola. Esto no es nada más y nada menos
que rescatar una empresa que en los tiempos que se vienen, donde los alimentos van a tener un rol preponderante dentro de la economía mundial, es una empresa muy significativa. Que me parece que es un término que utiliza el gobierno repitiendo de alguna manera lo que ocurrió con Lufthansa, la empresa de aviación alemana, donde tuvo una intervención el Estado alemán, donde me parece que hay como un lenguaje quizás más moderado, cierto cuidado en algunas cuestiones que quiere tomar Alberto Fernández. El lenguaje no significa otra cosa, digo, la presentación de las acciones que hoy lo decía, no sé si en el podcast o en el anterior, Alfredo, donde decía que no era la figura de expropiación, sino una ley de rescate, que me parece que hay una forma de tratar de presentar y tiene que ver con este dilema que hay sobre el tratamiento legislativo, donde va a haber que construir una mayoría que hoy no la tiene, porque además Cambiemos, lo que es Cambiemos, Juntos para el Cambio, manifiestamente arrancó marcando una posición negativa. Posiblemente después haya alguna reconstrucción con algunos aspectos, pero si hace eso, por lo menos todo el universo expresado por Juntos para el Cambio no va a estar acompañando la medida. Se viene además un debate en el sentido legislativo. Y la última línea con esa, cuando preguntaba por qué ayer, por qué el lunes, la presentación, porque estaba decidido, se terminó de encontrar el formato de la ley de expiación y esta instancia, y no quiso el gobierno que se avance con una ley sin una medida donde naturalmente se esté accionando en el mientras tanto de la acción legislativa, quede como una especie de anarquía la empresa hasta que defina lo legislativo. Por eso el DNU, que tuvo que ver ligada a la intervención. La intervención es por 60 días y se supone que en ese periodo debería tener algún tipo de tratamiento parlamentario ya la expropiación, que dicho sea de paso está contemplado en el artículo número 17 de la Constitución Nacional, la capacidad que tiene el Estado de poder expropiar, y es un artículo que hay que decir que hasta donde yo sé está en todas las constituciones de Occidente, está en la Constitución norteamericana, está en la española, está en la brasilera. Pero te digo que es uno de los atributos del Estado. Es difícil oponerse a esta intervención, porque nosotros lo mencionábamos en el podcast anterior, ¿no? El fraude de Vicentín al Banco Nación y a la vez también, digamos, las irregularidades cometidas por Javier González Fraga, titular de Banco Nación, y algunos gerentes, la verdad que es muy, muy manifiesto, muy, muy manifiesto. Digamos, y además, acá hay miles de empleos en riesgo si la empresa iba a la quiebra o al ajuste si lo agarraba una multinacional. E involucra a varias provincias, por eso yo lo destacaba más allá del grupo económico, el tema de las provincias: Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, San Juan, Mendoza. Es un conglomerado importante. Un bocadillo más, que vuelvo a lo que ahí planteó en su momento Daniel, y lo está repasando Alfredo. Vicentín le hizo una oferta muy difícil a los productores a los que le debe, digamos, muy difícil de aceptar. Son casi 3.000 productores que tienen, a los cuales Vicentín le debe, y eso también puede ser un elemento que, si hay una buena administración de esta instancia por parte del gobierno. Alguien me decía la noche del lunes que la intención del gobierno era tener cerrado el tema de la negociación de la deuda con Vicentín, con los acreedores de Vicentín, antes del viernes. No sé si es posible eso, como para dar un mensaje muy claro, y eso puede funcionar también para encontrar un soporte adicional de respaldo de sectores del agro, porque justamente hay una cantidad enorme de productores que son, si se quiere, entre comillas, víctimas de el conflicto y la crisis y el quebranto acelerado de Vicentín. Ahí también, cuando Daniel hablaba del sector de esa franja amarilla, también puede ser que por ese lado, si hay una buena administración de la emergencia, un buen manejo de la emergencia, se logre un soporte político más fuerte de algunos sectores que quizá
a priori estarían mirando negativamente. Por lo pronto, Delgado tiene muy buena relación con sectores de la Federación Agraria y con Inagro, y productores de Federación Agraria salieron ya a apoyar la medida del gobierno. La única duda que me quedan varias dudas, pero una que me queda es si va a tener un tratamiento parlamentario, como debería de tener la expropiación a través de una ley, si están los números en la Cámara de Diputados para lograr la aprobación. Me parece que los números que acompañan el oficialismo, las iniciativas del oficialismo, es un número bastante ajustado. En senadores me parece que la cuestión está un poquito más holgada, pero en diputados me parece que estamos teniendo en cuenta que bueno, que el Frente de Todos es, como su nombre lo indica, un frente de todos, y no sé si todos los sectores que integran el frente están dispuestos a acompañar una medida de estas características, que fue calificada, para mi gusto erróneamente, por un sector de la prensa opositora como una medida chavista. No, yo decía con eso, creo que además va a necesitar sí o sí el acuerdo de sectores, los bloques federales, los cordobeses, que tienen 5 diputados que van por su lado, todo el sector que ha tenido, digamos, Bali Buca, todo ese espacio, Graciela Camaño, que son sectores que vienen del labañismo y que se han movido con alguna autonomía, han acompañado mayoritariamente, pero en muchos casos han quedado ahí. Me parece que vamos a quedar en un punto a punto sobre los números definidos. Bueno, hemos terminado un nuevo episodio de Truco Gallo, el episodio número 43. Hacemos Truco Gallo, mi nombre es Daniel Tonietti. Muchas gracias, querido Alfred. Bueno, muchas gracias, un abrazo inmenso para todos. Hasta la próxima. Saludamos al intendente de la República Independentista de Gonet, Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, intendente? ¿Bien? Muy bien, señor. Saludos para todos y ya le van a llegar mis obsequios del Día del Periodista. Muchas gracias. La operación técnica, Silvio Soler. Gracias, querido Silvio. La coordinación, Juan Lipsi, Patricio da Torre, Simón Vilarrubia en la realización. El diseño gráfico, Andrés Rozzi y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Nos volvemos a ver en el próximo episodio. ¡Chau! Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y actívalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 5 del 2020 al 31 del 5 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play.